Buenas, nuestro grupo es número 10 y tenemos el ejercicio de la raíz cuadrática media de la corriente. Bueno, el ejercicio nos pide calcular la raíz cuadrática media de una corriente eléctrica oscilante en un periodo de un segundo, que se caracteriza por una función que está definida en dos tramos, los cuales son estos. Además, también nos pide el valor en el momento en específico en el que la I de t es 2,2 amperes. Antes de comenzar la resolución del ejercicio, tuvimos que analizar principalmente los datos disponibles que nos daba. Contamos con una función de una corriente eléctrica I de t que varía en un periodo de un segundo y la función se divide en dos tramos, uno que es de 0 a t sobre 2 y de t sobre 2 a 1, siendo el primer tramo una corriente de función senoidal y la segunda es una corriente constante igual a 0. Luego nos fijamos en los resultados que teníamos que imprimir en el ejercicio y nos dimos cuenta que tenemos que determinar el valor de la corriente eléctrica en el momento que I de t es 2,2 amperes y calcular la raíz cuadrática media de la corriente en el periodo dado. El proceso de la resolución del ejercicio consta en resolver la raíz cuadrática media de la corriente, que es esta formulada acá, y nos damos cuenta que hay una integral dentro de la raíz, por ende tenemos que primero proceder a resolver la integral. Bueno, luego de hacer este análisis, tuvimos que hacer varios pasos previos a la resolución del código del problema. Primero optamos por el método de integración de Newton-Cotes, ya que la función integrar es una función continua y evaluamos I de t al cuadrado porque es lo que nos pedía la integral. Y como es una función de segundo orden, resultó conveniente aplicar Simpson un tercio, ya que nos proporciona la mejor aproximación del área bajo la curva. La función I cuadrado, que sería esta que está en pantalla, y su gráfico. Para aplicar Simpson un tercio es necesario tener tres puntos, uno inicial, uno final y un punto intermedio, que se pueden unir con una parábola. Para esto evaluamos la función I de t cuadrado en la mitad del intervalo, que es 0,25, que nos dio un valor de 13,3815, en el principio de la función, que es f en 0, que nos dio 0, y el final de la función, que es f en 0,5, la mitad del periodo, que también nos dio 0. Por otro lado, para hallar el valor de la corriente, en el que la corriente es 2,2 amperes, utilizamos el método de Newton-Raphson, el cual encuentra los valores de función para los cuales f de x es igual a 0. Por lo cual tuvimos que trasladar la función I de t al eje de las abscisas. Esta es la función trasladada. Y las raíces de esta nueva función son estos que se marcan por acá. La aplicación de este método es necesario derivar la función, y esta es la función derivada, y acá gráficamente. En cuanto a la convergencia de este método, se nota que el mismo funciona bien cuando arrancamos cerca de un número cerca al que estamos buscando, o sea, el de la raíz. Así que si queremos las dos raíces, necesitamos darle un número cercano a cada una de las raíces. Y sabemos que va a funcionar porque en los lugares donde la función deja de crecer, la pendiente no es cero, y podríamos haber pensado que iba a andar bien también porque la función no tiene curvas raras. Bueno, los módulos utilizados, nosotros optamos por separarlos en segmentos, utilizando métodos de integración numérica. En este caso se utilizó el método Simpson un tercio, y métodos numéricos para la búsqueda de raíces se utilizó método Newton-Raphson. Partiendo de estas dos modularizaciones principales, para realizar el método Simpson un tercio, también se usaron modularizaciones secundarias, eh, una de ellas para calcular la corriente instantánea elevada al cuadrado, y luego con esa modularización se realizó la correspondiente para el Simpson un tercio, y al módulo resultante se le aplicó la raíz para poder obtener el IRMC. Luego, para el método de Newton-Raphson, a partir de esa modularización, nosotros decidimos modularizar también la función trasladada al eje de abscisas y su derivada. Cuando modularizamos el método de Simpson un tercio, establecemos parámetros claves, en este caso la función a integrar y los límites de integración. Esta función modularizada opera dividiendo el intervalo de integración en segmentos más pequeños y luego aplica la regla del Simpson un tercio a cada segmento. La función modularizada generalmente devuelve el resultado numérico de la integral aproximada.
Para el método de Newton-Raphson también se establecieron parámetros claves. Eh, Ellos son la función que se desea buscar la raíz, su derivada y el punto inicial. Esta función modularizada opera realizando iteraciones sucesivas del método de Newton-Raphson, ajustando el punto inicial a la raíz de la función en cada paso. La función modularizada generalmente devuelve la estimación numérica de la raíz de la función. En este caso, como se trataba de una función de naturaleza parabólica, se tuvo que invocar dos veces el método, ajustando el punto inicial. Diagrama de estructura. Bueno, por un lado tenemos el programa principal. Teníamos dos problemáticas. La primera era calcular la raíz cuadrática media de la corriente, para la cual teníamos que realizar este cálculo. Lo que hicimos primero fue resolver la integral, para lo cual usamos el módulo del método Simpson un tercio, al cual le tuvimos que enviar 5 parámetros, valor inicial, que sería este, un valor final, y la función valuada en el valor inicial, en el valor final, que es 0, y además valuada en 0,25. Acá no evaluamos porque no tenemos área bajo la curva, ya que la función entre 0, 5 y 1 es 0. Para calcular la función y cuadrado en 0,25 utilizamos el, el módulo función i2, al cual le enviamos un parámetro y este nos devuelve un resultado. A su vez, este módulo usó otros submódulos, que son matpi, matexp, matsim, que matpi es para el valor de pi, matexp es para el exponente y matsen para el seno. A su vez, para terminar de realizar el cálculo, el programa principal utilizó el submódulo mathsqrt para calcular la raíz. La otra problemática a resolver era saber en la función de i de t qué valores tomaba t, para los cuales i de t era 2,2 amperes. Para esto se realizó la traslación de la función y nos dio j de t. Para esta parte usamos el método Newton-Raphson, el cual lo modularizamos. Le enviamos un valor y un resultado. Ya que teníamos dos variables, se alojaron en dos funciones distintas, y este módulo se llamó dos veces. Este módulo, a su vez, llamaba a dos módulos más, el módulo función y el módulo derivada. De función sería la función j de t y la derivada de j de t. A su vez, estos módulos llamaban a otros submódulos, matpi, matexp y matsim, ya que ambos tienen seno, el valor de pi y exponentes. Además, la derivada también utilizaba el submódulo mat.cos para la función coseno. Los parámetros que le vamos a dar al módulo Newton-Raphson son dos, ya que tenemos dos raíces, como vemos en la función de j de t. Estos van a ser valores cercanos a las raíces del lado izquierdo. Primero le tenemos que enviar un valor aproximadamente por acá y luego un valor aproximadamente por acá. De esta manera se realizaron los cálculos de las raíces de j de t, los cuales son los momentos en el que la función i de t se igualan a 2,2 amperes. Bueno, por último pasaremos con el desarrollo del código, donde a diferencia del código que subimos en el informe, este tiene las gráficas de las funciones con las que fuimos trabajando. Por eso tuvimos que importar las librerías NumPy y Matplotlib. Nosotros lo que hicimos en el diseño del código, modularizamos todas las funciones y además el método de Newton-Raphson para poder trabajar solamente con las modularizaciones y hacerlo mucho más estético el código, más simple de leer. Bueno, al principio definimos las funciones,
la función original, la función por parte, que la función por parte yo la hago en la modularización para poder después graficarla. Después definí el módulo de Simpson un tercio y la función y al cuadrado, la función x y la derivada. Y después tengo la modularización del Newton-Raphson, que es el método, el cual iniciamos con un valor de 0,01 para un error de precisión, que no sea ni muy chico ni muy grande. Lo que hicimos fue crear una nueva variable, que sea el error absoluto, sea igual al error que definimos, para poder así meternos en un while y que pueda buscar la raíz. Inicializamos el n, que sería el número de iteraciones, con 0, y un número de iteraciones máximo de 100 por si diverge el código, no esté dando vueltas continuamente buscando una función, un valor de raíz. Bueno, el while le pusimos dos condiciones iniciales: que se rompa cuando n sea igual, sea igual a n máximo, o cuando el error absoluto sea igual al error que definimos inicialmente. Tenemos un valor de x que lo utilizamos, el valor lo sacamos de el método de Newton-Raphson, que es el a, que es el valor inicial que nosotros le damos, por la función en a sobre la derivada en a. Por eso el método de Newton-Raphson, acá se puede ver que cuando la derivada es cero, el método se rompe porque no se puede dividir por cero. Bien, seguimos, entonces metemos un if para que vaya contando las iteraciones y el error. Después metemos que a sea igual a x para que se renueve el x y se renueven en los a medida que va haciendo el while, y después salimos y esto nos tendría que devolver un valor de a, un valor de iteraciones y un valor de error. Bien, una vez definido el módulo, lo llamamos con valor de raíz 1, que va a ser el a, el n1, que va a ser el número de iteraciones n, y el error 1, que va a ser el error, que tenga el método. Y los inicializamos con el 0,1, que va a ser un valor próximo al valor de la raíz de la función para que el método no trabaje tanto. Después lo llamamos de vuelta, pero con un valor de 0,3 para que nos encuentre la segunda raíz y así ya tener las dos raíces. Después tenemos el valor, llamamos a la función i2, que es la función i cuadrado, con el valor de 0,25 para saber cuánto es el valor en ese punto para poder utilizar el método de Simpson un tercio. Después, con el método de Simpson un tercio, le damos los valores que son 0,5, 0 y el valor de la función, que es la mitad. Así tenemos los tres valores, los tres valores de x para utilizar Simpson un tercio y así poder aplicar el módulo de Simpson un tercio. Y después simplemente imprimimos los resultados. Después de imprimir los resultados, yo además agregué las gráficas de función de las tres funciones que tenemos: la gráfica de la función original, la gráfica de la función desplazada y la gráfica de la función cuadrática. Y después, no mucho más, ahí termina. Ahora vamos a inicializar el código para ver el resultado que nos tira y las gráficas. Ahí se está inicializando. Tarda un poquitito. Ahí está. Ahí tengo la primera gráfica, que es la función i de t, y nos dice: la función i de t pasará por primera vez por 2,2 amperes, que sería acá en los puntos verdes donde marcamos, en 0,81 segundos, y pasará por segunda vez en 0,376 segundos. Esos serían los dos valores que están marcados acá, que lo que nosotros hicimos fue eh, desplazar la función. Ahora la vemos acá la gráfica, desplazar la función, así era más fácil o sea, para usar el método de Newton-Raphson, porque el método de Newton-Raphson lo que hace es buscar raíces, si no, no lo encontraría. Acá está las dos veces que pasa por cero en la función desplazada, que son los valores que vimos anteriormente, y nos dice que la primera vez se encontró con tres iteraciones con un error del 0,00831%, en la segunda vez con cuatro iteraciones con un error del 0,00012%, y después nos dice que el valor del RMC será de 2,11 amperes. Y bueno, nosotros acá yo puse que nos dé tres cifras significativas por el hecho de que no varía mucho la corriente si le agregamos una cifra significativa más. O sea, no nos varía mucho los cuentos. Acá podemos ver el valor de la función de i de t cuadrado y los tres puntos que nosotros tomamos: el 0, el 0,25 y el 0,5. El valor de la función i de t que yo le puse 0,25 me devuelve el valor de la función cuando yo le pongo 0,25. Y bueno,
es el código del trabajo. Acá yo agregué las funciones porque me parecía más lindo para el código y no mucho más. Eso es todo. Así que espero que les haya